acuérdate que es la... Es que sí, Miguel Guardia es como uno de los poetas poco reconocidos de México. Sí. O sea, estudiamos a Sabines, Me parece que, ajá, Fernando Vallejo. Bueno, en el contexto mexicano estudiamos más a ese tipo de poetas que son más reconocidos, pero en realidad Miguel Guardia, no manches, No, sí. era un romanticismo bastante dolido y melancólico. Sí, sí. Considero que Miguel Guardia tiene, bueno, así como yo lo he leído, güey, que tiene mucho de Sabines, güey. Es como otro poeta de la muerte y de la vida, güey. Entonces, pues yo me acuerdo que cuando íbamos en tercer semestre, No, era cuarto. cuarto semestre, Sí, güey, que me decían, no mames, güey, tienes que leer este cabrón, güey. Y yo cuando dije, no mames, güey, Miguel Guardia, güey. Sí, bueno, es que yo lo conocí a Miguel Guardia porque hay unas ediciones que se llaman Ediciones Malpaís, y entonces estaban así con el archivo negro de la poesía mexicana, y pues chequé y Sí, dije, güey. no Hay un poema, mames. güey, que me gusta mucho de él, donde menciona, bueno, voy a citarlo, güey, y dice, eh, el que tú y yo nos amemos mucho no significa que nosotros traigamos, no significa que nosotros tengamos que traer más carne para el sufrimiento, o sea, hijos. Hijos, sí, está loco, güey. Sí, güey. Pero, Leo, nunca tuviste algo de romanticismo. Sí, lo has tenido, sí, pero, o sea, De ¿qué? repente yo me acuerdo cuando estábamos en el salón, güey, y ves que nos poníamos a leer poemas en cualquier clase, güey. Y yo me acuerdo que leíamos algo de Quevedo y este güey, hijo de su puta madre, güey, luego nos llegaba, güey. Pocas veces lo vi a ese güey hacer eso, güey. Sí, Pero así como que se quedó de hijo. la- También, algunas veces. La güey. poesía nunca le llegó, pero ¿cuál es el poeta que puede decir que te gusta más en cuanto a cuestión amorosa? No, pues no mames, sí me llegaba, güey, que no lo expresaba porque era bien represivo. Es güey, que le dolía aquí, güey. Le dolía aquí al carnalito. es que estaba fresca la herida, güey. No, pues No me podía. pues es que a mí siempre me ha gustado esa parte del romance. Bueno, así el poeta que más me ha llegado, güey, es Federico, no es Federico García Lorca, es Félix Lope de Vega, güey. Bueno, más que nada porque me gustan un chingo las figuras que trabaja, güey. Claro, claro. Y es que ese güey, pues sí tiene una forma de. Su poesía y su teatro me gustan un chingo, güey. Más porque, pues ese güey como que llegó a renovar el teatro. Ni siquiera imaginan. Sí, pues sí, güey. Sí. Sí, güey. Y Jaime Sabines también, güey. Cuando, ¿cómo se llama nuestra compañera? Bueno, la que era nuestra compañera. Sí, güey, cuando nos leyó Cartas a Chapita, dije, no mames, está bien chido. Porque, pues obviamente era, Jaime Sabines le estaba diciendo en pocas palabras a su esposa que te pongo el cuerno, pero te pienso cuando estoy con otra. Entonces sí dices, o sea, no, sí está chido, güey. Ahí sí me O gusta. sea, está culero, pero lo dice chido. O sea, está culero lo que hace, pero está chido como lo escribe. Voy a tocar un tema, güey, que, bueno, no sé qué tanto ustedes sepan de esto. Bueno, aquí nosotros tres, de la generación, que es Leonardo y Eduardo, pues se acuerdan cuando nos daba clase el maestro Diego. Hubo un momento en que él nos comentó, güey, mucho antes de lo que ocurrió, que saben bien qué es lo que ocurrió, ¿no? Que él dijo que le gustaba mucho la poesía de Sabines, pero en especial un poema, no sé si se acuerdan, que dijo que era a mi mayor Sabines, era el poema que más le gustaba. Y precisamente, güey, que es un poema que habla de la muerte. Al poco tiempo, güey, ¿qué ocurrió, güey? Sí. No, o sea, es un poema que yo ya lo conocía. Lo he leído un buen de veces, sí, pero nunca le había dado ese valor que ahorita le doy, porque nunca me había pasado que, pues una pérdida, ¿sabes? Nunca había tenido una pérdida así familiar, hasta que pues no hace mucho tiempo ocurrió con mi familia, entonces fue cuando recordé mucho ese poema. Y me acuerdo mucho del maestro porque, o sea, Sí, claro, todos los claro. acontecimientos que se dieron en ese entonces y luego... ¿Sabes? Ahorita recordando al profesor Diego, güey, al maestro Diego, no mames, me acuerdo, ya también me acordé de segundo semestre. No sé si se acuerdan que en clase de análisis estructural de la poesía nos dieron a leer ay, se me olvidó, a María Zambrano, sí fue María Zambrano, y no, pero a otra autora, pero se me acaba de ir, güey, se me acaba de ir el nombre de la autora. Es una poeta, güey, que tocaba mucho los temas nihilistas y depresivos, güey. Pues no me acuerdo cómo se llama, güey. Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik, claro. güey. No mames, ella es de todos los poetas, yo diría que ella es mi favorita, güey.
Porque no mames, no. Tienes razón, ¿sabes? Recuerdo que leímos un libro breve de ella, creo que nos los pasó Azur. Diarios. Ajá, diarios. Y hay un poema que jamás se me va a olvidar y que nos los explicó la doctora Marisol. Un saludo, por cierto. Y el poema lo recuerdo perfectamente porque es breve, pero muy, muy significativo. Y dice: oh, tus ojos, tus fulgurantes ojos. ¿Y qué nos dijo la doctora Marisol? Los ojos que fulguran son los ojos que aman. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. ¿Eso? Realmente ese curso, en esa unidad de aprendizaje, pues sí, fue cuando decidimos empezar a escribir poesía, ¿no? Como que fue el detonante para sacar los versos envenenados, para sacar los fiches versos acá amorosos. Y pues yo creo que desde ahí empezamos. En esa unidad de aprendizaje decidieron ser poetas malditos todos ustedes. Abusamos de ello mucho. Te la creíste, En ese curso encontré la forma de justificar mi adicción. Bebíamos de más, casi no escribíamos. Sí, a huevo. Pero ¿Qué- era el punto, qué- ¿no? Era el punto. ¿Qué me inspiró Baudelaire? Yo Sí, a me huevo. acuerdo cómo eran las 10 de la mañana y luego el cigarro. Ah, El cigarro sí. nos acompañó muchos años, ¿sabes? El cigarro nos acompañó muchos años y es algo que jamás voy a olvidar. Tabaquito. Y no lo voy a olvidar porque es probable que tenga cáncer de pulmón en unos años, ¿no? ¿Cómo no lo voy a olvidar? Pero el punto es que pues nuestro acercamiento a la poesía ha sido, al menos de mi parte, ha sido bastante bello, ¿sabes? No me deja de sorprender. No recuerdo si este es el poeta que escribió este poema, el Quevedo, cuando dice, bueno, en uno de sus poemas dice: y el que lo vivió, Lo sabe. sabe. Ah, sí. No sé si se acuerdan de ese sí, poema. sí. el amor es enojo, es coraje, es dulzura, y el que lo vivió, Y que lo vivió lo sabe. Lo sabe. Siempre repetíamos esa Siempre- parte siempre cuando cuando decía, y el que lo vivió, lo sabe. Carajo. Ya ni me digas que me vas a llorar. Bueno, pero, o sea, de alegría. Es que creo que la poesía, güey, es como bueno, o sea, yo creo que toda expresión literaria evoca muchas veces y reproyecta siempre los sentimientos humanos, ¿no? Pero yo creo que la poesía lo hace de una forma, no voy a decir bella, pero yo creo que lo hace de una forma muy funcional, porque o sea, incluso las personas que no entienden de poesía saben que hay sentimientos de por medio. No, pues es que le entienden cualquier persona que lee poesía, güey, o sea, incluso sin saber cómo está estructurada la poesía, sin saber de figuras retóricas, entiende que pues la poesía evoca emociones, güey, evoca sentimientos. Entonces es muy funcional y sobre todo es muy anacrónica, porque pues puedes leerlo hoy, puedes leerlo en 100 años o puedes leerlo 100 años después y vas a resentir, güey, lo que están escribiendo ahí, y más si lo viviste, porque eso solamente es prueba de nuestro paso en este mundo y de cómo las situaciones y los momentos se repiten, aunque no sean la misma vida, güey. como nosotros como personas o literatos que estamos muy allegados a la poesía, a la literatura, percibes las cosas ya de diferente manera, ¿sabes? Como por ejemplo la música. No sé si se les ha pasado que escuchan cualquier canción y dicen, wow, este es un poema, ¿sabes? Esto no debe ser una canción, este es un poema precisamente. Ya lo escuchas bien y dices, nah, ni madres. Sí, güey, sí, me ha pasado, Pero güey. sí. Hay una canción que se llama No me platiques más, que es es un bolero de los Tres Haces, no sé si los llegaron a conocer. Y tiene muchas figuras literarias muy, muy bonitas, ¿sabes? La canción de Un poco más de Álvaro Carrillo, ¿sabes? ¿Sabes a mí? Perdón, güey, que te interrumpa. ¿Sabes a mí con qué música me pasa mucho, güey? Bueno, va a decir aquí que soy bien rojillo y soy bien comunista, güey. Pero con la música cubana, güey. Ah, claro, los boleros cubanos, Los güey. boleros cubanos. Pues fíjate Sí, que a güey. Sabines le gustaba mucho el bolero cubano, ¿sabes? No, y deja de eso, ¿no? Escuchas el disco completo de Buenavista Social Club, güey, y con eso Sí. ya tienes para buen rato. Hay una canción que es de Lucio Rodríguez, no me acuerdo. Se llama Vendaval sin rumbo. No, un poema muy, muy, muy bonito, ¿sabes? La música cubana, el bolero cubano, Sí. ¿sabes? Todo esto en la cajita de De comentarios. comentarios. Pueden dejar el link de las canciones que estamos mencionando si las llegan a escuchar. Se las recomendamos, o al menos yo se las recomiendo porque
como en una película basada ¿En hechos reales? en hechos reales o en la novela de Gabriel García Márquez, Memoria de mis putas tristes. Rosa Cabarcas dice, el bolero es la vida. Ya ni me recuerdes de esa maldita película. O sea, está muy hermosa, la verdad, está muy buena. Pero pues por ahí pasaron situaciones bastante bastante decadentes, hablando amorosamente. Sí, díganme el sabio triste. Ah, sí, ya no digas nada de eso. Carajo. Ya sé cuál es. No hallaba, pero ya sé. Sí, realmente la poesía, bueno, hablando como género, abordándolo como género, realmente es muy catártica. O sea, también la narrativa, también los diarios se prestan para ello, ¿no? Pero en realidad la poesía como que desarticula a veces el lenguaje, desarticula la realidad para poder expresar sentimientos que son inefables de alguna forma. Sí, exactamente como tú lo acabas de decir, fragmenta de una manera bastante, bastante bella y pues yo creo que pues siempre hay que leer poesía de alguna manera, aunque no nos guste poesía ya sea nihilista, poesía amorosa, poesía, no sé, a lo mejor naturalista, poesía maldita. Que no sean poemojis, por favor. Hay un debate bastante, bastante curioso, yo creo que en capítulos más adelante vamos a hablar sobre ello, pero pues ahorita no. Estamos hablando de la poesía de sentimiento, que viene de... Exacto. Es que de cierta forma, no sé, güey. O sea, por ejemplo, el teatro, es que, bueno, a mí la razón por la que a mí me gusta más la poesía es que, por ejemplo, el teatro también tiene tiene procesos catárticos, güey. Y sobre todo por parte de los actores, porque para que puedan tener bueno, para que puedan desenvolverse en su papel, pues muchas veces tienen que en el caso de algunos actores tienen que revivir ciertos momentos incluso de sus vidas personales, güey, para poder darle vida y encarnar al personaje. Pero algo que me gusta de la poesía, bueno, a diferencia de la poesía, el teatro, por ejemplo, te da el ejemplo de cómo expresar ese momento, cómo le pone la etiqueta a ese sentimiento, ya le pone el nombre. Y la poesía, con la poesía es más como que tú lo tienes que descifrar, porque la poesía pues te hace sentir a ti, pues obviamente te va a hacer sentir de forma distinta, pero pues al final del día la poesía siempre no te va a dar la clave, no te va a dar todo tal cual, no te lo va a dar como dicen peladito y en la boca. Yo sí tengo que hacer una pregunta. Más que nada quiero que, Alan, que lo veas como una entrevista. Ok. A ti, en voz del autor. En voz del autor de referencias. Alan Amado. En voz del autor Alan Amado. Ya valió madre, Quisiera bandita. saber, a manera de entrevista, para ti qué es la poesía, ya que tú eres otro caudillo de la palabra y de la poesía. Paso madre, pues no sé, carnalito. La verdad no sé. Porque, pues es como preguntar qué es la literatura. Literatura eres tú, ¿no? Poesía arte. no eres tú. Sí, claro. No, es que no, está cabrón, güey, porque, por ejemplo, es que eso es, sí, o sea, es como hablar, por ejemplo, de cómo un autor entra en el canon, ¿no? O sea, es complicadísimo, güey. Y por ejemplo, preguntar, es que la idea de poesía siempre ha cambiado, para empezar, ¿no? Claro, O sea, sí, es una palabra o un concepto que cambia constantemente. o sea, más que decir que es poesía, yo sé que atiende la poesía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, y la poesía, aunque no lo crean, al igual que otras artes o por ejemplo las ciencias, siempre se va a adaptar a las necesidades de la época. Claro, sí. O sea, porque ya no estamos hablando de guerras, güey, o por ejemplo, ¿cómo se llama? No estamos hablando de dioses, no, ya que eso es un poquito más de la época de los griegos, ¿no? Por ejemplo, Claro, ¿no? sí. O de los grandes viajes en el desierto, que era por ejemplo, de los musulmanes, ¿no? O de las guerras entre los españoles, ¿no? Y los moros y todo, o sea, no, realmente la poesía siempre va a atender las necesidades de su tiempo y hasta ahí. O sea, porque realmente qué es poesía, pues nadie lo sabe, porque y yo creo que está pasando ahorita, y también por eso me encabrono, pero bueno,
están diciendo, ¿no? Cosas como, ay, es que estos movimientos sociales, que la deconstrucción y la su chingada madre, ya están arruinando todas las literaturas, pero lo que no saben es que también uno dice, ¿no? Si alguien no estudia historia está condenado a repetirla. Ah, claro, por Es supuesto. que efectivamente no es la primera vez que pasa esto. Claro, sí. O sea, pasó el siglo pasado con las Pero se vanguardias. dice de diferente manera. Es que también algo que no estamos siendo conscientes o algo que se nos olvida es que nosotros estamos todavía en el proceso. No hemos terminado el proceso. O sea, realmente de reevaluar la poesía. Pues obviamente muchos se van a ir a chingar a su madre, ¿no? Y otros se van a quedar y otros nos vamos a recuperar. Por ejemplo, estoy viendo que esto ya es un meme, ¿no? Pero que están leyendo menos a Haruki Murakami. Pero que se están retomando más a Banana Yoshimoto, güey, a Kaneko Misuzu, que es una poeta que se quedó perdida durante mucho tiempo. Así que pues eso está chido, claro, ¿no? Es un proceso que a lo mejor hace muchos encabronar. También a mí, porque sí mandaron le echaron tierra a uno o dos escritores que me gustan, pero es que es eso, ¿no? Cada cierto tiempo hay una reevaluación de la literatura, de la poesía, de la narrativa, y pues obviamente muchos se quedan atrás, muchos se recuperan y muchos permanecen. Claro, sí, sí. Sí, y pues todavía no terminamos ese proceso, así que pues tampoco hay que... Sí. Sí, claro, la claro, poesía ¿no? está en constante cambio y lo que yo puedo decir de ello es que considero que la poesía es toda una epopeya. Bastantes palabras épicas, diría yo. Pero retomando el tema que decía Alan, yo creo que estoy de acuerdo con él. Más o menos, para entrar en contexto, yo creo que hace 100 años, a principios del siglo XX, se retomaba esta cosa de las vanguardias, ¿no? Estos movimientos, el cubismo, el futurismo, el surrealismo, ¿no? Que en realidad prevaleció más el surrealismo, ¿no? Por la cantidad de exponentes que tuvo. Y ya trasladándola a esta época, yo creo que somos una generación de transición, porque de alguna manera nos tocó todavía ciertas tradiciones establecidas que nuestros abuelos, nuestros padres nos metieron, pero ya realmente, por decir, sobrinos, a lo mejor hasta hijos, bueno, que nosotros aquí somos solteros todavía, en esta época histórica que estamos en una transición, igual más que nada por el problema pandémico, ¿no? Bueno, pero en este tema se pasa a segundo término, pero pues sí, estamos viendo personas y más con lo de las redes sociales que escriben frases, escriben ciertas máximas, a lo mejor que ni siquiera saben de qué libro provienen, pero al final de cuentas dicen, pues nada más suena bonito. O ya tuviste un día de inspiración y ya pongo frases motivacionales, ¿no? O ciertas cosas... o ciertas cosas de coaching, ¿no? Con el que está de moda, ¿no? Que ya ha habido varios debates al respecto. Entonces yo creo que se pierde esta tradición poética o literaria que de alguna forma es pieza fundamental, no es un pilar para la concepción de la realidad y de ciertas sensibilidades humanas, ¿no? Y de cómo tú te relacionas en la sociedad. Es que yo te voy a decir una cosa, güey. Bueno, esto ya es más una opinión personal. Pero algo que yo he notado, algo que yo considero, es que pues tampoco deberíamos de como tal cerrarnos las puertas a conocer nuevos paradigmas y conocer nuevas formas de escribir literatura, porque bueno, voy a tocar primero este tema y luego quiero pasar a otro que es similar, pero yo considero que la literatura es muchas veces como la lengua, que cambia muchas veces más que nada por el uso y no por las imposiciones de poder. Entonces, yo considero, güey, que actualmente en este siglo XXI estamos viviendo muchos cambios, más por presión social y por manipulación o bueno, no manipulación, sino que estamos viviendo muchos cambios por el uso de poder de una parte y luego de otra, que por el uso de la razón. Porque si te das cuenta, no sé si lo has visto, muchas veces la gente ya ni siquiera quiere llegar a la síntesis de las cosas, o sea, nada más quieren que su propia tesis sea la máxima y la única razón que tienen, y no quieren escuchar las antítesis, no quieren escuchar las otras nuevas propuestas o propuestas más antiguas que al igual que las clásicas pues tienen muchas cosas buenas que proponer, ¿no? Entonces, porque al menos desde mi perspectiva, algo que yo he notado últimamente, por ejemplo, a mí me gustan mucho los videojuegos, es que algunos videojuegos, considero que algunos videojuegos deberían ser considerados como obras literarias. No como tal, Oh, sí, claro. no tal cual porque simplemente sean juegos, sino porque tienen
recuperan muchas veces la estructura narrativa de muchas obras. Entonces, por ejemplo, la forma, desde la forma en la cual te cuentan la historia, ya está muy, o sea, está muy chido y tienen analepsis, tienen prolepsis, tienen cajas chinas, tienen muchísimos recursos literarios que enriquecen no nada más la jugabilidad, sino que también enriquecen, no, sino que también es que enriquecen muchísimo la historia. Y por ejemplo, algo, o sea, aquí no le ha pasado que, por ejemplo, tú estás leyendo una novela y el autor el autor desarrolló o construyó a su personaje de tal forma en la que tú dices, no manches, yo ya me encariñé con este güey, ya me encariñé con este personaje, quiero que le vaya chido, y al final lo matan, ¿no? Por ejemplo, o al final pasa algo que dices, ah, no mames, entonces te empiezas a, pues, Me a empalmarte mucho, Me güey. estoy acordando completamente de uno de mis videojuegos favoritos, que es Shadow of the Colossus. Sí, güey. Claro, no sé qué dices. Claro, no, yo quería que Wander viviera, güey, la neta. Sí, güey. Y se murió, güey. Bueno, no se murió, ¿no? Se convirtió en un chamaquito con cuernos, ¿no? Pero, Claro. sí, pero sí, claro. ¿No? Y no te cuentan nada, ¿no? Prácticamente, como dices, ¿no? Empiezas desde cero. Y pues, a ver, ¿quién...? Tan solo eso me recuerda a 3 nombres, ¿no? Primero a Adolfo B. Casares, ¿no? Ese es uno. Otro a Virginia Woolf, ¿no? Que también luego te Virginia contaba Woolf. unas cosas desde cero, ¿no? Ay, güey, ¿qué otro? ¿A quién más? Bertrand Russell, me recuerda, bueno, no, ese no escribió, pero me recuerda mucho esto a algo que dijo Bertrand Russell, ¿no? Que prácticamente, ¿qué es eso? Que las nuevas generaciones, estamos hablando de un artículo que se publicó en 1920, de que ay, las nuevas generaciones prácticamente no están viendo para atrás, ¿no? Y eso lo condenaba Bertrand Russell. Le decía, no, es que eso está mal, ¿no? Realmente. Y miren todo ese nuevo cambio de conceptos que dio toda esa nueva generación, ¿no? Ya después, el siglo XX fue una cosa horrible, ¿no? Horrible para las tradiciones, porque Sí. prácticamente le dijeron a las tradiciones, ¿sabes qué? Tú estás equivocado. Y vamos a reestructurar todo. ¿Y qué salió en ese siglo XX? Bueno, salieron que la deconstrucción, salió, ¿qué otra cosa? No sé, el estructuralismo, salió el existencialismo, salieron todos los pinches sismos, ¿no? O sea, pero prácticamente era decirle a las tradiciones, ¿saben qué? Sí, o sea, nosotros tenemos una percepción de lo que tú quieras, pero esa percepción está mal. Hay que reestructurarla. Leonardo acaba de tocar un punto muy, muy importante que ahorita me está dando muchas vueltas en la cabeza. Con respecto a la literatura, y estamos en siglo XXI, como él lo dice, y imagínense qué tipo de literatura vamos a ver en unos años, en unos 10 años. ¿Sabes? Lo que nos está ocurriendo como sociedad con esto de la pandemia, todas las crisis que hemos tenido. Yo escuché en algún momento, no recuerdo de quién, pero fue de alguien, pues igual ha llegado a la escritura, me parece que fue un maestro, pero no recuerdo quién. Dijo, ustedes que están viviendo esto, ¿por qué no empiezan a escribir ¿sabes? Creo que fue Joel, ¿no? No recuerdo. Pero imagínate, estamos viviendo una situación pues bastante complicada a nivel mundial. Ahora, yo sí me pregunto, ¿cómo va a ser la literatura en unos 10 años cuando empiecen a estudiar esta generación? Pues yo creo que ya se está viendo, ¿no? Con esto que mencionaban hace rato con los poemojis, a lo mejor ciertas... No me refiero o a eso, ¿a qué te refieres? a los poemojis. Bueno, es un ejemplo. Ajá, me refiero a lo que está sucediendo. Porque obviamente la literatura y la poesía es el reflejo de lo que pasó en esa época. Ah, ya. Sí, En- precisamente estaba leyendo un artículo del poeta Eduardo Milán que exactamente retoma eso, ¿no? Las nuevas generaciones están ensimismadas, es decir, piensan nada más en ellos mismos, en lo que les pasa, y lo podemos notar en las redes sociales, que pues me pasa esto, o a cada rato estamos subiendo estados de lo que a nosotros nos gusta, es decir, momentos en los cuales nosotros aparecemos, momentos en los cuales nosotros estamos tristes, enojados, enfadados, exponemos todas nuestras circunstancias y lo que estamos haciendo en el momento, ¿no? Ya dijo una vez igual Andy Warhol, que cada quien en el futuro, y eso lo dijo en los años 70, que en el futuro cada quien iba a tener sus 5 minutos de fama. Entonces quiere decir que todo el mundo en este momento se cree famoso porque pues tenemos varios seguidores, o a lo mejor no muchos, pero sí algunos, y creemos que somos famosos aunque no lo seamos. Yo solo sé que
Yo solo sé que Will Smith dijo, no tengo ningún problema con Con patearle el Andy trasero a Andy Warhol. Pero, no, ¿cómo era? Estoy grabando a un hombre comiéndose una hamburguesa. Es trascendental. Abre el pepinillo. Es que precisamente te digo, güey, o sea, es que hay que tener muchas cosas en cuenta, güey. Nosotros ya somos la generación de que prácticamente tiene la información a la mano, güey. O sea, y tenemos, o sea, bueno, no sé si decirle así, pero pues estamos viviendo tiempos de revelación, porque muchas cosas de las cuales no se tocaban hace 20, 30 años, actualmente las estamos viendo, apenas nos estamos enterando de muchísimas cosas que pasan, que suceden, que son reales, güey. Y decimos, no mames, es que, ¿cómo puede ser esto? Es que la sociedad cada vez está yendo más por la borda, pero realmente son cosas que han pasado durante años, güey. O sea, no es nada, bueno, sí, no es nada nuevo. Entonces, así como estamos viviendo todo esto, la literatura también va cambiando. Y la literatura se va a ir adaptando también a los tiempos, pues a nuestros tiempos, pues sí, al tiempo de hoy. Y es precisamente por esa razón por la que no podemos cerrarnos las puertas tal cual a decir, no, nada más existe una forma de hacer literatura, nada más existe una forma de crear arte, porque precisamente es ir en contra de todo lo que predica la literatura y el arte, que no hay nada que te pueda encajonar, exprésate, grita, rompe, ¿no? O sea, es una vida de rock and roll. Entonces no podemos cerrarnos tal cual tampoco a decir, no, yo no acepto esto porque no es lo que me parece. Podemos decir, pues no me gusta, pero está chido. O sea, hay que empezar a observar, hay que ser objetivos y hay que empezar a observar las cosas buenas como las cosas malas, ¿no? Porque solamente así vamos a poder ir progresando, y esto yo considero que se puede aplicar para prácticamente todo en esta vida. A Avelina Lesper le dio cáncer tu comentario. Bueno, si no saben quién es Avelina Lesper, es esta crítica de arte que pateó a una obra de arte contemporánea y dijo que no era arte. Nah. Eso me lleva a otra cosa, ¿sabes? A cómo percibimos ahora la música. Hace mucho tiempo, pues, en época de pues, nuestros abuelos, pues se dio mucho esto del bolero, era el auge del bolero, pues. Y ahorita empezó a salir, ¿no? Con este dúo que se llama Daniel Me Estás Matando, ¿sabes? No sé si lo han escuchado. Un dúo con unas letras muy bonitas, obviamente enfocadas al bolero. Pero fíjate que la gente, bueno, o nuestra generación, muchos de nuestra generación, hacen acuse de que pues ellos son los mejores del bolero, ¿no? Cuando han existido, ellos se han basado en personas mucho mejores, como por ejemplo está Lucho Gatica, Álvaro Carrillo, los Tres Haces, los Panchos, las Tres Sombras. Eso yo creo que obedece mucho es que es un pedo ahí. Es un pedo, es un pedísimo. ¿Sabes por qué? Porque es cierto, ¿no? O sea, hemos escuchado a más de un artista diciendo, es que realmente quienes dicen eso es porque ni saben la historia del género, o digamos, porque en el futuro no se les va a realmente a compensar de una forma justa, ¿no? Pues tampoco podemos decir eso, porque realmente el mundo del arte, y yo creo que aquí Irving y Raya lo pueden decir, a pesar de que independientemente de que es muy ingrato, o sea, realmente... No, pues es que, no, y está lleno de canallas, güey, está lleno Me de... dolió en la bolsa, culero. No, pues es que sí, o sea, realmente, ¿cómo le explicas a una persona que consume, lo consume, digo, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cómo le explicas cuál es la diferencia entre consumirlo a hacerlo? Claro. Porque, sí. O sea, realmente a quien lo consume, pues ya le llega el producto, ¿no? Y es muy, va a sonar feo, ¿no? Pero es muy fácil criticar. Y no es lo mismo aquí quien lo hace y se tiene que enfrentar a 50 güeyes que están haciendo lo mismo y que están tratando lo mismo, ¿no? Y que mientras lo hacen están viviendo ese proceso de depuración, ¿no? Suena muy feo, pero es que sí es una depuración, porque de 50, de 100, de 200 solo va a quedar uno. O sea, realmente cómo lo haces, ¿no? Sí. Y ya ni siquiera el tiempo, ¿no? Ni siquiera la misma industria. Entre ellos mismos se están dando en la torre todos, ¿no? Se están peleando. Así que yo siento que esta actitud también puede ser buena en el sentido de que, pues sí, yo soy el mejor, ¿no? O sea,
O sea, en el sentido de que no me vas a hacer flaquear, Claro, ¿no? sí, O sea, sí, sí. también es una resistencia, ¿no? Y ya lo decía Oscar Wilde, ¿no? Tienes que ser un poco arrogante. Otro que Para- terminó en la miseria, Sí, güey. también, Ni- otra ni que me terminó en la digas. miseria. Güey. O tienes que ser arrogante, un poco lo suficientemente arrogante para defender lo que haces. También ese es un punto muy importante. Bueno, sí, tienes que creértela. Sí, claro, que claro, creértela. tienes que creértela los números son de horror, Pero no Son- tanto. Te la tienes que creer, pero no tanto, porque si no... Sí, claro, no es lo mismo, o sea, farandulear digamos, defender tu obra, ¿no? Y es que, o sea, a ver, obviamente yo no voy a defender a un arte, ¿no? Porque lo que dice Mario, a Avelina Lesper le caga tu comentario. Pero, o sea, acá hay algo importante. Yo, por ejemplo, aunque sea contradictorio, yo apoyo a Avelina Lesper, güey. Hay cosas que actualmente están saliendo y dices, o sea, y dicen, es que esto es arte. Y dices, no mames, no es arte, güey. O sea, ¿qué sentido tiene tener un cristal con un montón de juguetes y cosas puestas a lo loco? Es que ¿sabes por qué? Porque nosotros estamos viviendo ese proceso de esa obra, ¿vale? O sea, nosotros, ¿cómo te lo explico? Estamos en el proceso. Quienes realmente van a saber qué es el verdadero Bueno, eso arte, sí. digamos, bueno, eso ya es muy polémico, que realmente tuvo su lugar, no va a ser esta generación, va a ser la siguiente. Nosotros todavía no sabemos. Es que más o menos es lo que pasa con la poesía. Por ejemplo, la poesía, al mismo tiempo, así como desobedece las leyes y la regla de la lengua, también la sigue, güey, porque, o sea, no tienes acento sobre las consonantes, tienes acento siempre en las vocales, ¿no? Y, por ejemplo, mira, yo primero lo proyecto así. Nos decía una maestra que se llama la maestra Olimpia, nos decía, es que muchas veces escriben sus cuentos y no tienen signos de puntuación, y cuando les preguntas ¿por qué no tiene signos de puntuación? Es que así es la obra, es que ese es el punto, esa es la clave. Y decía la maestra, no, o sea, es que tienes que seguir también la norma de la lengua, porque todo tiene una estructura, y es la misma ley la que va a permitir que se rompa. Entonces, a ver, hable. Me recordó mucho a Guillaume Apollinaire, ¿no? O sea, sí, claro, no es lo mismo, o sea, saltarte porque no te la sabes hacer, por ejemplo, cosas que es como Guillaume Apollinaire, como André Breton, como ya se me olvidaron los otros, como Rapound, por ejemplo, claro. Es que, o sea, no hay que limitar al arte, pero pues yo considero que todo, porque así es todo, debería seguir al menos ciertas normas para que, pues, si vas a romper las normas, pues mínimo apréntelas bien. Es que para sí, que tenga sentido. es que sí, hay una línea muy delgada y sí ya más o menos estoy viendo por dónde se va el comentario. Supuestamente, así como nos lo presentaron nuestros profesores y lo hemos charlado en otras ocasiones, para poder romper las reglas, tienes que saber las reglas, ¿no? Y aparte tiene, igual agregando el estilo artístico de ya sea del pintor, del poeta, del músico, para poder tú cristalizar una obra, ¿no? Y poder decir, estoy criticando esto, estoy criticando el otro y por eso lo estoy haciendo mal, porque estás criticando algo. Y ahí igual va otro punto. Si no criticas, no estás haciendo nada. Quiere decir que no sabes, que eres a lo mejor un artista o un poeta novato, que al final de cuentas no estás representando nada más que tu mismo sentir. Claro. Y esto me recuerda a la película de Yo Robot, cuando, bueno, voy a mencionar otra vez a Will Smith, ves que le dice a del robot, ¿acaso puedes llorar? ¿Acaso puedes crear una obra de arte? ¿Acaso puedes componer una sinfonía? ¿Y qué le contesta? ¿Acaso ¿Y tú puedes? sí? ¿Y tú sí? Imagínate, ahora, voy a otro punto. No nos vamos tan lejos con esos escritores, con escritores un poquito más actuales. Hace un par de años, me parece, Eduardo, que tú presentaste el libro de Gerardo Grande. Entonces, no sé si lo notaste, pero ahí hay otra prueba de que el estilo del poeta varía, ¿sabes? No sé si tú me prestaste el libro, ¿te acuerdas? Sí, todo no me lo Por regresas. cierto, todavía no te lo regreso. Por cierto, todavía no te lo regreso. Pero su poesía de él, maldita rata. Él no es mi hermano, él es una rata. No, Pero sí, refiriéndome a su poesía, él no ocupa signos de puntuación, ninguno. No. Ninguno, ni comas, ni puntos suspensivos, nada. Sí, Pero se lee como si los tuviera. precisamente en la presentación no lo metí porque van a decir, este güey está mamoneando. Precisamente igual, yo no era similar al estilo de Nicanor Parra, porque igual en su poesía de Nicanor Parra
igual aplica la misma técnica, no sé si sea técnica o estilo artístico, que igual tampoco utiliza signos de puntuación. Sin embargo, yo creo que como son artistas y son poetas y tienen conocimiento de ello, saben exactamente lo que es la gramática y a lo mejor cierta sintaxis, y ya precisamente la misma lectura te va dando los signos de puntuación. Pero no lo quise meter, pero dije, bueno, va. Que quizá para alguien que ya está un poquito más leído, que ya es constante la lectura, lo puede entender de esa manera. Porque te puedo apostar que alguien que no es una persona ávida para la lectura, ¿sabes? Puede ser que ni siquiera lo note. Es probable, ¿no? Y sí, es lo chido, es como que el aditivo del arte, ¿no? Que tú lo puedes disfrutar sin siquiera saber cierta teoría o tener cierto conocimiento previo para tú disfrutarlo. Eso es lo bonito. Pero el problema es cuando ya te sumerges en el mundo de la crítica, cuando ya tu obra ya empieza a ser leída por otras personas que sí saben, y tú dices, y te hacen preguntas o ponen alguna referencia en tu libro y dices, oye, pues la neta no quería decir esto, pero pues qué bueno que lo mencionas, porque la verdad estás complementando lo que yo quería dar a entender. Es que, mira, bueno, yo quiero comparar mucho esto con la música, no sé qué tan correcto sea, pero, por ejemplo, el rock and roll, en su inicio, bueno, el rock and roll y el heavy y el metal, por ejemplo, cuando empezaba a salir Metallica, a la raza no le gustaba Metallica, güey, o sea, la raza era de puro Beatles, puro Led Zeppelin, escuchaban Es que fue un cambio muy radical. Por eso, güey, entonces, en su momento le tiraron tierra, güey, o corrían casi Metallica de todos lados. Incluso hubo muchísimos, hubo movimientos cristianos políticos de extrema derecha que querían cancelar Metallica, güey. Bueno, no nada más Metallica, querían cancelar el rock y el heavy metal. Pero Metallica es la luz. No, o sea, a lo que voy es que actualmente como vemos a Metallica, güey. O sea, Metallica es uno de los 4, güey, que es Metallica, Slayer, Anthrax y Megadeth. Entonces, o sea, ese mismo cambio fue lo que generó fanatismo, y actualmente es uno de los géneros, en su momento fue considerado como uno de los géneros más feos y más pesados, güey. Pero ahorita ya es de los más soft, es de los más ligeritos. Entonces, yo considero que va a pasar lo mismo con la literatura. O sea, en su momento van a criticar mucho la literatura y después van a amarla. O sea, al menos esa es la percepción que yo tengo. Y esto fue la primera edición de los Desvaríos Literarios de los Esteparios al Aire. Que yo creo que es el mejor título para esta transmisión. Literarios. Sí, claro, porque como todo buen cotorreo, pues nos lleva a cosas muy importantes. Pues yo creo que cualquier opinión, cualquier comentario, cualquier mentada de madre, pues ya saben, ¿no? Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. Con todo respeto, con todo respeto. Con todo respeto. Pero esperamos que por lo menos les hayamos sacado una risa, ¿no? O por lo menos un susto, no sé. Y pues nos vemos en la siguiente emisión. Sale, bandita. Acaban de escuchar a Alan Amado. Yo soy Eduardo Raya. Sale. Alex Conde, carnales, cuídense mucho y escúchenos, porque esto está re loco. Este es Leonardo Rodríguez y nos despedimos. No le vayas a cagar.